Arqueología por teléfono, un canal para hablar de la ciudad, para hablar de la historia y sobre todo para escuchar arqueología. Imagine el que esto escucha que un día decide irse de su casa y, bueno, cierra la puerta, cierra las ventanas y deja todo tal cual, pero tal cual, lo estaba usando. La cama armada, los platos lavados y la ropa en sus armarios, ¿no? Pero lo deja tal cual, queda ahí. No se saca nada, en una valija se va. Supongamos también que dentro de unos 300 años, obviamente esta persona, el que está escuchando esto, ya no está entre nosotros, ni yo tampoco, alguien va y bueno, encuentra las llaves y abre esa casa que queda, digamos, que había quedado cerrada. Lo que va a encontrar ahí no va a ser, obviamente, como su antiguo propietario, que en paz descanse, la dejó. Es muy probable que los papeles hayan sido devorados por insectos o por algunas alimañas, que la humedad haya alterado las maderas. Solamente van a quedar, obviamente, los platos. La ropa probablemente esté muy deteriorada, muy degradada. El cuero, por ejemplo, también puede haber sido comido por roedores. Y habrá quedado algunos elementos de plástico que no pueden ser prácticamente usados porque el plástico con el tiempo se deteriora y se rompe, se parte. Bien, hasta ahí, bueno, es un ejercicio de fantasía. Pero cuando uno lee las revistas populares, revistas que uno puede comprar en un kiosco o en alguna librería, y que hablan de los descubrimientos de los arqueólogos y arqueólogas, pareciera que fuera así. O sea, pareciera que viniera alguien y encontrara esa casa tal cual. Eso, bueno, no ocurre, casi nunca ocurre. O sea, cuando viene alguien y dice, encontraron una tumba de un rey asirio, buenísimo. Pero no es como enterraban los asirios a sus muertos, sino como enterraban a sus reyes. No sabemos cómo era el ritual de los asirios cuando moría, por ejemplo, la abuela. Eso no lo sabemos. Imaginemos también, bueno, que quien abre esta casa trabajosamente con una llave que oxidada, el mecanismo oxidado 300 años después, intenta abrir esa puerta. Probablemente pueda abrirla fácilmente también, porque la puerta puede estar totalmente podrida por el tiempo. Tampoco va a encontrar, digamos, las costumbres de su dueño original. Las puede descifrar. El tema es que tampoco es un rey asirio. Sería interesante ver si hay otras casas, por ejemplo, que tienen los mismos contenidos. Por ejemplo, una cosa interesante es si la ropa se guardaba en armarios, en roperos. En otras sociedades se guarda en arcones y en otras sociedades abajo de la cama. En este caso, si encontráramos otra casa, podríamos empezar a pensar que la ropa se guardaba en recintos o en muebles especiales para la ropa. Y ahí avanzamos un poco más. Podemos ver que se comía en platos y se tomaba en tazas. Obviamente analizando qué es un plato y qué es una taza 300 años después. Quizá no se sepa ya y no se coma ni en plato ni en taza, pero supongamos que sí se puede descifrar. Si hubiera otra casa que tiene platos y tazas, podríamos empezar a pensar que en esa ciudad, en las casas, la gente comía en platos y tomaba bebidas adentro de tazas. Esto que parece muy estúpido, si se me perdona el término, no lo es. Dar por sentado que los asirios enterraban a sus muertos con un ajuar costoso de oro y mataban a esclavos y los enterraban junto con el rey y metían un carro con un par de bueyes también degollados para que acompañaran al rey en el más allá, y no sé si los asirios hacían eso. Podemos extender esto a los mayas, a los aztecas, a los romanos, a los egipcios, a los hindúes, a los babilonios, incluso a los germanos. Podemos ver que los germanos también hacían cierto tipo de rituales. Los anglos en Inglaterra enterraban a sus muertos en barcos.
Sin embargo, no quiere decir que haya barcos como ataúdes, no quiere decir que haya dos bueyes para cada ciudadano en la antigua Siria. Pero sí podemos decir que si tuviéramos la suficiente cantidad de tumbas, la suficiente cantidad de casas, la suficiente cantidad de platos y su distribución, podríamos pensar cómo la gente hace 300 años vivía en sus casas. Esto hay que decirlo, y esto no es una estupidez, sino que es el cimiento de la arqueología en el fondo, y sobre todo de la arqueología urbana, que es la que más estamos difundiendo aquí. Se basa en muy pocas cosas. No tenemos ni siquiera dos platos. Tenemos los pedazos de a lo mejor muchos platos distribuidos en la ciudad y no en las casas. Esas casas han desaparecido y a lo mejor tenían 50, 100 años. Entonces, las revistas de divulgación, que son muy interesantes para leer, o sea, uno está en su casa escuchando música y lee un descubrimiento hecho, digamos, en la India, muy espectacular, por gente muy estudiosa y que es especialista, y está hablando de singularidades. Estos son singularidades. Se terminan convirtiendo en elementos eventuales, en hechos muy particulares, pero no en hechos generales. Si bien es muy difícil armar leyes, sí podemos empezar a entender en las ciudades antiguas, en el pasado de nuestras ciudades, cómo era que vivía la gente en algún momento. Cómo es que la gente comía, tomaba, se iba a dormir, se vestía, qué cuidado le ponía la ropa a sus hijos, a sus mascotas, si las tenía, obviamente. Eso es mucho más interesante, creo, que un par de bueyes muertos adentro de una tumba. A lo mejor porque, bueno, nos vincula directamente a la comida, a la bebida, a los hijos y a las mascotas, que un ajuar de oro, una perdida aldea de Mediano Oriente, ¿no?